¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Él es Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López. Acaba de dar una noticia importante para Venezuela. Y nosotros habíamos anticipado lo que se traía en manos el padre de Leopoldo López, uno de los enemigos más fuertes que ha tenido el gobierno de Venezuela en los últimos años y que ha concitado esfuerzos para derrocar al gobierno, no solamente el actual, sino el anterior, su hijo y él. Leopoldo López Gil. Escuche bien lo que yo les voy a explicar porque esto es muy importante para entender toda la trama en el caso Venezuela. López Gil es venezolano pero ya ciudadano español. Y el Partido Popular, el llamado PP allá en España, lo acogió en ese momento en que Leopoldo López, en que él salió en 2016 de aquí de Venezuela, que dijo que lo estaban persiguiendo, X. Lo acogió, le dio fast track, vía rápida, su nacionalidad y lo puso como cabeza de playa, lo puso en una lista del Partido Popular para el Parlamento Europeo, el Europarlamento. Hasta ahí todo bien. Él salió parlamentario electo. ¿Qué es lo que pasa? Que hace días, desde España, filtraron una información de que López Gil iba a regresar a Venezuela. Y aquí se encendieron las alarmas. Se encendieron las alarmas porque López Gil es un enemigo público de Venezuela. Hay que decirlo con todas las letras. Pero, hoy López Gil sorprende con esta declaración que ya vamos a verla. Y yo te voy a dar el trasfondo de todo esto. Te voy a explicar de dónde nace esa declaración. Adelante, López. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular Europeo ha tomado una decisión trascendental. Ha retirado su participación en la misión de observación parlamentaria a las elecciones de noviembre en Venezuela. Esto lo hace manteniendo una posición ya expresada de no respaldar a un gobierno que es de todas características dictatoriales, autoritarias y que no permite unas elecciones transparentes, verificables, democráticas. No podemos asistir a unas elecciones en un país con tantos presos políticos, con acusaciones ante la Corte Penal Internacional y sin libertad de expresión, como bien lo han manifestado las Naciones Unidas en sus distintos informes. Hay que ser coherente y hay que rechazar aquellas manifestaciones que pretenden disfrazar con democracia a las dictaduras. Ahora, déjame decirte, vamos por parte. Leopoldo se baja de su visita a Venezuela, se baja ahorita. No porque aquí sea un gobierno dictatorial, no. Esos argumentos que está dando son argumentos de confeti, son argumentos que forman parte pues de la narrativa opositora venezolana. Él se baja de este carro, de este tren, porque no pudieron evitar que la Unión Europea mandara una legión de observadores. Estamos hablando de más de 100 personas. Ya aquí en el terreno, desde hace 2 semanas, hay más de 60. Metiéndose en todos los vericuetos que tiene que ver con el sistema electoral venezolano y convencidos hasta los momentos de que es un sistema invulnerable al voto. Entonces Leopoldo se baja porque ellos fueron a Washington. Ellos hicieron una treta contra Josep Borrell para tratar de evitar que la Unión Europea viniera, adentro de comillas, a validar las elecciones del 21 de noviembre. ¿Por qué? Porque hay que decir con todas sus letras, de 60 países,
que habían abordado el paquete chileno del interinato, apenas hay 5 o 6 que todavía siguen hablando de Guaidó. El resto de los 50 y pico ya se bajaron de esa nube. Ya aceptaron que fueron engañados, entre otras, por este señor padre de Leopoldo López, que le vendieron un paquete chileno de que ellos tenían suficientes elementos y convicciones de pueblo, de militares, para derrocar a Maduro. Entonces, la Unión Europea lo primero que hace a principios de este año es quitarle el apoyo a Guaidó prácticamente. Y los gringos hacen lo mismo y le dicen a la oposición: échenle bola a ustedes, échenle pierna a ustedes, porque ya bastante le hemos dado apoyo diplomático, político, económico, financiero, mediático, y ustedes es pura gamelote. Entonces, la misión europea finalmente va a venir. El centro Carter de Washington va a venir. Y más de 5.000 los rusos van a venir. Más de 5.000 observadores, invitados especiales para que vean cómo se hacen unas elecciones aquí en Venezuela. Esta es una derrota gigantesca para Leopoldo López y para sus padres, gigantesca, que hicieron todo lo humanamente y lo inhumanamente posible para evitar que esa misión llegara a Venezuela y no pudieron. Incluso generaron ante los medios de comunicación peleas contra Josep Borrell. Se echaron candela con Borrell, que es el alto comisionado, pues, o el alto representante de la Unión Europea, es como el canciller de la Unión Europea para América Latina. Se echaron candela, le filtraron allí documentos y los países no cayeron en esas mentiras de los López. Están cansados de los López, porque los López son unos tracaleros. Tracaleros. Mira cómo lo que acaban de hacer con Monómero. Eso solamente por comenzar por lo más reciente. Pero esto es un prontuario que tiene esta gente, que se ha beneficiado de Venezuela y haciendo su política a instancia de Venezuela de una forma grotesca. Es por eso que el señor López sale con su cara allí de perdedor. No pudo. Bueno, dejamos el video hasta aquí. No sé si ustedes tienen alguna reacción al respecto. ¿Qué les parece la decisión del señor Leopoldo López Gil y del Partido Popular de España de no formar parte de la comitiva que va a venir a Venezuela en las venideras elecciones del 21 de noviembre? Parecen estar derrotados hasta estos momentos. Déjame tus impresiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.